Bien, hermanos, quiero invitarle a abrir su Biblia. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Esmirna. Versículos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. El título de la enseñanza de hoy es: Esmirna, yo conozco tus sufrimientos. Esmirna, yo conozco tus sufrimientos. Dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Un conocido filósofo griego, Esopo, a lo mejor no les suena, pero es muy conocido porque él escribió muchas fábulas. De hecho, hay un libro escrito por él con las fábulas y las moralejas que él dejó. Y una de sus fábulas dice lo siguiente, o cuenta la siguiente historia. Eran tantos los enemigos que tenían las liebres que sus vidas transcurrían en una constante zozobra y prácticamente no sabían qué hacer. Así que un día estaban todas reunidas. Decidieron que para tener que vivir siempre con el miedo en el cuerpo, lo mejor era terminar con sus vidas ahogándose en un pequeño lago que había en el lugar. Pero apenas tocaron la orilla, un grupo de ranas, asustadísimas por aquel tropel de liebres que invadían sus casas, se lanzaron al fondo del lago en busca de refugio. En ese momento, una de las liebres más viejecitas y por tanto con más experiencia, gritó y dijo: «Paraos, amigas mías, las cosas no nos van tan mal como puede parecernos, porque estos animalitos están todavía más asustados que nosotros». ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nuestro consuelo de nuestro sufrimiento es pensar que hay otros que están peor que nosotros? O estamos como las liebres, pensando que tenemos tanto sufrimiento que sería mejor terminar con nuestra vida. Y la realidad que vivían estas pequeñas liebres, que los vemos incluso hasta el día de hoy, porque el reino animal está organizado de esa manera, donde hay depredadores que los persiguen y los matan, y uno puede ver esos videos en YouTube o en los canales que transmiten este tipo de documentales. Es la realidad que la iglesia vive. Nosotros, hermanos, no estamos ajenos al sufrimiento en nuestra vida cotidiana. No estamos ajenos a esa realidad. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces tenemos, hermanos, esta realidad en nuestra vida. No podemos decir que no es así, que no vamos a enfrentar dificultades. Las aflicciones, las persecuciones, las tribulaciones, como queramos llamarlas, van a producir en nosotros un carácter espiritual más maduro. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer? Después de sufrir. Dios, hermanos, ha establecido que el sufrimiento sea parte de sus herramientas para hacernos madurar. Y ahí sale el viejo hombre. Oh, pero Dios podría haber pensado en algo un poquitito mejor, no sé, haber planeado otro camino. Pero hermanos, el sufrimiento es lo que nos lleva más cerca de Dios. Es lo que más nos acerca a Él. Porque cuando todo está bien, ¿quién se acuerda de Dios? En general, por supuesto. Cuando hay terremotos, ¿qué sucede? Toda la gente se acuerda de Dios y empieza a asistir a las iglesias de la religión que sea, porque se acuerdan de su deidad, porque la están pasando mal. Nosotros, hermanos, a través del ejemplo de esta iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, debemos de aprender. ¿Qué debemos de aprender? ¿Cómo debemos responder a las pruebas? ¿Cómo debemos responder al sufrimiento? Y es lo que nos va a enseñar esta iglesia en esta mañana. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya hemos sentado las bases que el ángel de la iglesia no es un ángel con alas como los que describen las escrituras, sino que es al mensajero al que Dios ha establecido como el líder con autoridad sobre la iglesia. Y el mismo Señor Jesús, quien que está hablando a Juan para que escriba, le dice: escribe a la iglesia. La iglesia en Esmirna, hermanos, no tenemos mucho registro, mucha información de cómo comenzó la iglesia en Esmirna. Distinto de Éfeso, que sí tenemos mucha historia al respecto. En general se cree que la iglesia fue fundada por el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, y que de ahí se expandió el evangelio desde el ministerio en la ciudad de Éfeso a toda Asia Menor, como lo hemos dicho la vez anterior. Y estos hermanos de la iglesia en Éfeso tuvieron que enfrentar una persecución bien seria, porque la ciudad era una férrea adoradora del emperador. Se caracterizaba por eso. Bajo el reinado del emperador Dominiciano, ese era su nombre, llegó a ser un pecado capital, o sea, un pecado de muerte, no ofrecer sacrificio anual al emperador. O sea, el que no se iba y se inclinaba y adoraba al emperador, muerte. ¿Qué es lo que le sucedió a uno de los más famosos mártires de la iglesia? Policarpo, discípulo justamente de Juan, que fue muerto por no seguir lo que el emperador decía. Por lo tanto, esta ciudad, hermanos, era una ciudad terrible en cuanto a la persecución y a las tribulaciones que le generaba a la iglesia. Se estima de esta ciudad que fue fundada allá por el 3000 antes de Cristo. Pero registros nos hablan de que ya era un asentamiento griego por ahí por el 1000 antes de Cristo aproximadamente. La ciudad sufrió constantes ataques hasta que en el 600 antes de Cristo fue destruida por los lidios.
Luego de ser destruida por ellos, Roma la volvió a conquistar y en el 290, o sea, casi 300 y algo años después, Alejandro Magno reedificó la ciudad. Y de ahí que proviene su lealtad a Roma y a los emperadores, porque eran atacados, eran destruidos, y esta historia que yo les relato aquí con Alejandro Magno y los lidios se repitió por lo menos 2 o 3 veces más. Era una ciudad que era constantemente golpeada por los azotes de las guerras y de las conquistas por los grupos, digamos, de que estaban al otro lado de las montañas. Era una región que estaba ahí en la disputa entre los persas, los babilonios que estaban por un lado, los romanos, los griegos que estaban por el otro, en términos generales. Entonces, no bastaba con esta realidad de las guerras, sino que a mediados del siglo I, estamos hablando del 50 después de Cristo, un terremoto destruyó la ciudad. Y Marco Aurelio, que era el emperador de ese momento, la volvió a reconstruir. Por lo tanto, se fomentaba esta realidad, esta estrecha relación entre los emperadores y la ciudad de Esmirna. Estaba ubicada en una planicie, lo que lo hacía una ciudad muy bella, no solamente por su entorno natural y su vista hacia la bahía, sino que también era una ciudad donde fue reconstruida muchas veces. Fue reconstruida, era como que fuese una ciudad nueva, con grandes calles amplias, con árboles al medio, era una joya la ciudad de Esmirna. Se destacaba por ser un centro de ciencia y medicina, y además de ser un estupendo polo comercial, por la ubicación que tenía entre el Oriente, el Imperio Romano, Occidente, y el Oriente, con todas las rutas que venían desde China y todo ese sector. Y en su etapa más sobresaliente, rivalizó contra Éfeso y contra Pérgamo, por ser la ciudad más importante de la región. Tanto llegó a ser su sobresaliente esplendor que llegó a ser conocida como la ciudad dorada, justamente por su imponente arquitectura y por su ubicación geográfica. Y esta era la ciudad, hermanos, azotada, perseguida, quizás no en términos religiosos, pero sí por desastres naturales, por ejércitos. De hecho, algunos comentaristas dicen que Esmirna es la traducción al griego de mirra. Y la mirra era una hierba que tenía que ser machucada para que expendiera su olor agradable. Y de ahí obviamente viene la historia de que todos estos sucesos históricos la hacían ser la dorada. Muchas veces reconstruida, pero tenía ese esplendor a raíz de eso. Bueno, en medio de esta situación, donde entendemos que la iglesia era perseguida porque no adoraban al emperador y a los dioses paganos que habían en ese lugar, se presenta el Señor. Versículo 8, segunda parte. El Señor le dice a Juan que le escriba lo siguiente: el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto. Y este es el autor finalmente de la carta, el que escribe, el que se presenta. Y una vez más, hermanos, utiliza partes de su revelación inicial que estudiamos ahí en Apocalipsis 1, con sus pies de bronce bruñidos, su voz como estruendo de muchas aguas, su cabellera blanca refulgente. Ahora él utiliza esta realidad, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió. El primero y el último manifiesta que Él es Dios. Lo leímos cuando cantábamos Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Aquí es Jehová diciendo, obviamente Isaías escribiendo, yo soy el primero y el postrero. Era un título de Dios en el Antiguo Testamento, pero aquí Jesucristo lo utiliza para Él, entendiendo que Jesucristo también es Dios. Por lo tanto, Jesucristo le dice, yo soy Dios, soy el primero y el último, el primero y el postrero. Pero también manifiesta su eternidad, el que existe antes de todas las cosas y seguirá existiendo después de que sean destruidas. Ese es el que le está escribiendo a esta iglesia sufriente. Y les dice también, el que estuvo muerto y vivió. Cristo, hermanos, gustó la muerte en su carne al llegar a la cruz. Pero también vive a través de su eternidad indestructible. Hebreos 7:16 dice, no constituido, hablando aquí del sacerdocio del Señor Jesús, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esa es la vida de nuestro Señor Jesús. El que es eterno, el primero y el último, el Dios, el que venció a la muerte, el que estuvo muerto, pero venció a la muerte y vivió. Hermanos, qué consuelo más grande. Y por eso tan importante entender un poco de la historia de la ciudad. Pero qué consuelo, y pongámonos un momento antes incluso de entender un poquitito más la historia de la iglesia y el sufrimiento que le reconoce acá el Señor Jesús a la iglesia. Pero imagínate que el que no tiene principio y fin, que sabe muy bien lo que es padecer porque llegó a la muerte, le dice, yo estoy con ustedes porque yo vivo. Qué consuelo y qué alegría le debe traer a la iglesia. No importa que seamos perseguidos, el que sufrió más que nosotros está con nosotros. Nuestro dueño, el que nos compró en la cruz, está con nosotros. Y la resurrección de nuestro Señor, aquel que es eterno con una vida indestructible, es la esperanza para la iglesia de Esmirna. Por eso también es tan importante entender por qué se presenta con estas palabras. No usa palabras al azar, usa palabras con sentido. El soberano de la iglesia, el que venció a la muerte, está con ellos. Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Maravilloso mensaje. Hebreos 2:14. Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo lo venció y ahora está vivo. Y por eso nosotros tenemos esa esperanza. Y a esta iglesia sufriente le hace un elogio, recordando que hay una estructura en la carta donde habla de la iglesia, la ciudad, se presenta el Señor, hay elogios, hay una amonestación y hay una exhortación, hay un mandato y una exhortación y consejo final. ¿Cuáles son los elogios? Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Hermanos, el Señor, el que está en medio de los candeleros de oro que son las iglesias, que se pasea, tiene pleno conocimiento de todo lo que le sucede a la iglesia. Él está en la iglesia. Él sabe lo que a la iglesia le sucede. Al Señor no lo sorprende lo que sucede en la iglesia y a la iglesia. Él está al tanto absolutamente de todo. Nada escapa a la vista del Señor, porque Él conoce cada cosa, cada obra, y también conoce cada cosa que a la iglesia le sucede. Conozco tus obras y tu tribulación. Esta palabra tribulación del griego tlipsis significa angustia o aflicción por motivos físicos, mentales, sociales o económicos. O sea, la iglesia estaba siendo presionada, atribulada por todos los ámbitos. Perseguida, llevada a la cárcel, no tenían dinero. Tenían un escenario, hermanos, que era muy crudo. Y el texto griego, hermanos, además manifiesta que no era una situación transitoria, hoy que llegó este momento que hubo una situación particular, sino que era una situación permanente e intensa, que la iglesia vivía todos los días, desde casi que había nacido hasta cuando fue escrita la carta. Conozco tus tribulaciones, tus angustias, tus terribles aflicciones. Y la iglesia, sin lugar a duda, estaba sufriendo persecución por su fidelidad a Cristo. Como ya lo vimos, no adoraban al emperador como sí lo hacía toda la ciudad al menos una vez al año. No participaban de las religiones paganas como el resto de la ciudad. Eran acusados y calumniados por los judíos. La segunda parte del versículo lo dice, y la blasfemia, la calumnia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Las acusaciones que tú recibes por seguirme, por ser fiel a mí, por seguir la palabra, por seguir lo que se te ha enseñado. Tienes persecución, aflicciones físicas, mentales, sociales, económicas, te acusan injustamente. Esta era la iglesia de Esmirna, hermanos. Nuestros hermanos perseguidos y viviendo una situación cruda. Quizá hoy día podríamos levantar la vista y podríamos decir, oh, la iglesia en África, acusados, perseguidos, sin Biblia, sin lugares físicos, atormentados de que en el momento que pueden estar aprendiendo de la palabra aparezcan y los maten a todos por querer aprender del Señor Jesús. Y si hay algo que nosotros tenemos un problema, es que no entendemos lo que es vivir en persecución, porque no la sufrimos. No sufrimos persecución, no tenemos el temor que aparezca aquí un ejército armado a matarnos por estar aprendiendo del Señor Jesús. Y claramente da miedo pensar lo que eso pueda suceder. Pero cuánta fidelidad, cuánta devoción, cuánta vida piadosa tienen nuestros hermanos que arriesgan su vida por tener un tiempo juntos. Y eso nos falta a nosotros entenderlo, hermanos. ¿Por qué teniendo tanta libertad, tanto comodidad para alabar al Señor, para entregarle nuestras vidas, sin riesgo alguno, parece que el Señor no está presente en nuestras vidas? Porque no hay entrega, porque estamos muy cómodos en lo que tenemos. Y es algo que debemos entender, hermanos. Y ruego a Dios
Que no tenga que venir una situación como esa para que lo tengamos que entender. No tengamos que llegar a recibir la reprimenda dura y fuerte del Señor Jesús, el Dios de la iglesia, el soberano de la iglesia, para que podamos comprender. Sino que seamos capaces ahora, a través de esta enseñanza, del compromiso que tenemos que tener con nuestros hermanos y con el Señor de la iglesia también. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entonces nuestros hermanos en Esmirna no solamente tenían sufrimiento físico, mental, sino que además tenían padecimientos económicos. La ciudad era una ciudad rica, era un pueblo económico, pero la iglesia tenía escasez. La palabra griega que se tradujo pobreza, tocheian, hace referencia, hermanos, a quien debe mendigar para vivir. Mendigar. Nuestros hermanos mendigaban para poder vivir. Hasta ese nivel era su padecimiento económico. Pero es increíble, hermanos, cómo el Señor de la iglesia le dice: tú andas mendigando por ahí, tú eres pobre al extremo, pero eres rico. Segunda carta a los Corintios 6:10 dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero. Pero esa iglesia en Corintios, Pablo les decía: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque como lo veíamos el miércoles, la vida, hermanos, no depende de los bienes materiales que tengamos. No depende de eso la vida. Depende de tener al Señor Jesús. Y la iglesia en Esmirna tenía al Señor Jesús. Eran pobres materiales, mendigaban en lo material, pero eran ricos espiritualmente. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos con Cristo, herederos de Dios. ¿Qué más riquezas queremos? Versículo 32 de este mismo capítulo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la vida no es tener bienes materiales. Esta iglesia no tenía nada, tenía que mendigar, pero eran ricos porque tenían al Señor. Y si tenían al Señor, podían tener seguridad que nada les iba a faltar. Porque si Dios no escatimó el dar a su Hijo, ¿cómo no les va a dar el resto de las cosas? Por eso el Señor les dice: tú eres pobre, tú mendigas, pero eres rica, porque eres fiel a mí, porque te persiguen por amor a mí, porque no andas involucrándote en los pecados que hacen los demás, no te involucras con los judíos que dicen ser judíos, pero son sinagogas de Satanás. Tú te mantienes fiel, tú te mantienes firme. Esta iglesia de Esmirna, hermanos, no había área en que esta iglesia no sufriese.
Pero aún en medio de esa cruda realidad, ellos se mantenían fieles. Ahora la pregunta es, ¿cuántas áreas de tu vida son para ti un sufrimiento? ¿Cuántas áreas de tu vida son una razón para que tú no te mantengas fiel al Señor? La iglesia en Esmirna tenía todo para tirar la toalla, como se dice. Tenía todo para dejar todo de lado. Angustiados, perseguidos, con falta de alimento. Tenían todo para dejar la fe. Pero vemos una hermosa y radical realidad. Porque del versículo 9, donde el Señor reconoce, elogia su tristeza, pero también su fidelidad, sus tribulaciones, las blasfemias que reciben, nos saltamos al versículo 10 y pasamos de los elogios al mandato. El Señor Jesús, el soberano de la iglesia, no amonesta a esta iglesia, no la reprende. Y esta es la primera de solamente 2 iglesias que no reciben ninguna amonestación. Dios, el Señor Jesús, no amonesta esta iglesia. Pastor, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué esta iglesia no recibe ninguna amonestación? Hermanos, esto es porque una vida santa es posible. Una vida pegado a los mandatos de Dios es posible. Sin lugar a dudas, nuestros hermanos no eran perfectos, pero aún en medio de la persecución, ellos no recibieron ninguna amonestación. Porque eran fieles al Señor. Porque aún en medio de la persecución, ellos vivían una vida santa. Aún en medio de la escasez, vivían una vida santa. La pregunta para nosotros es, ¿qué hay en tu vida que no te permite vivir una vida santa? ¿Qué es lo que estorba tu vida para vivir una vida santa? No, es que yo sufro mucho, es que tengo tantas preocupaciones, es que aquí, es que allá. Hermanos, el Señor conoce tus sufrimientos. Está en medio de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, etc. Y también está en medio de esa iglesia. Conoce tus sufrimientos. ¿O tú crees que vas a llegar delante del Señor y decir, Señor, mira, esto tú no lo sabías? El Señor lo sabe. ¿Cómo respondemos nosotros a ese sufrimiento? ¿Lo ocupamos para apegarnos más al Señor o lo usamos como excusa? Y es maravilloso como el Señor, a esta iglesia, que sigue siendo su iglesia, no porque no tenga ninguna amonestación. El Señor, el soberano, da un mandato a la iglesia. No temas, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermanos, la realidad de que esta iglesia no sea amonestada, no disminuye el señorío de Cristo sobre la iglesia. El Señor sigue siendo el Señor de la iglesia, circunstancia que haya presente, situación que haya, el Señor sigue siendo el Señor de la iglesia.
el gobernante soberano. Por lo tanto, Él, en esa calidad, le dice, no temas. Y ese es el mandato. No temas. Del griego phobou, de donde viene fobia, que quiere decir angustia, susto o ansiedad acerca de algún tema. Y el mandato de Cristo es en hacerlo en una acción continua. No es solamente ahora, es tu vida no se angustie, tu vida no tenga susto, tu vida no se ponga ansiosa. Ay, es que el presidente, ay, que miremos al Perú, ay, que lo que está sucediendo en Europa, ay, es que el virus que viene, se está levantando otro, que... Excusas. El Señor, hermanos, en esta mañana te dice, no temas, no te angusties, porque yo sé cuáles son tus sufrimientos. Los sufrimientos actuales, hermanos, no van a pasar. Y aún quedan por venir. La iglesia de Esmirna estaban pasando sufrimientos, estaban pasando persecuciones, necesidades económicas. Y el Señor de la iglesia les dice, algunos se van a ir a la cárcel. La iglesia podría haber dicho, Señor, déjanos descansar, una pausa, un ratito. No, van a ir a la cárcel. Y aún así, hermanos, nosotros tenemos que saber que aunque hoy día hayan persecuciones, sufrimientos, tribulaciones y pueden venir peores el día de mañana, el Señor sigue estando en el trono. El Señor sigue estando sobre la barca en medio de la tempestad. Y más allá de qué periodo de estos 10 días que dice el texto, tendréis tribulación por 10 días. Más allá de discutir a qué se refiere, si eran 10 días literales o eran dentro de 10 días, que es la discusión teológica detrás, quiero que pongamos el ojo en que va a venir momentos difíciles. Hoy día hay momentos difíciles, mañana van a haber momentos difíciles. ¿Y cuál es el mandato del Señor? No temas. No te angusties, porque aún, hermanos, aunque seamos atribulados, aunque estemos pasando sufrimientos, necesitamos ser probados. La iglesia aquí estaba pasando todas las necesidades había y por haber, y el Señor le dice, van a ir a la cárcel para que sean probados. Señor, ¿no es suficiente? ¿No basta con todo lo que hemos vivido? No es suficiente. No es suficiente. Es necesario más. Porque es el sufrimiento, hermanos, lo que revela nuestra verdadera naturaleza. Porque estando todo tranquilo, no pasa nada. No sucede nada. Pero cuando vienen los momentos difíciles, es ahí donde sale lo más profundo de nuestro corazón, nuestra naturaleza que tiene que ser cambiada. Y aún más, nuestra fe debe ser probada. 1 Pedro 1:7. Para que sometida, hablando de la fe, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa, el cual aunque perecedero, o sea, el oro va a perecer, va a desaparecer en algún momento, va a ser quemado junto con todo de la tierra. El oro es pasado por el crisol, por el fuego, es probado para ver si es de calidad. La fe, que es más preciosa que el oro, que es eterna porque es dada por Dios, debe ser hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. Si el oro es purificado por fuego, ¿por qué crees que el Señor va a purificar tu fe? Sino a través de las tribulaciones. Hermanos, tenemos que cambiar nuestros pensamientos.
Y cuando vengan tribulaciones, circunstancias difíciles, no es ¿por qué otra vez yo? Señor, no es suficiente con todo lo que he vivido, sino que Señor, gracias, sigue purificando mi fe. Sigue fortaleciéndome para que cuando tú seas manifestado, tu fe sea hallada en gloria, majestad, en belleza, porque eso es lo que tú te mereces. Las pruebas fortalecen nuestra fe, hermanos. Y es así como debemos de entenderlo. Versículo 10, segunda parte. Exhortación y promesas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el crudo escenario de la iglesia de Esmirna, el Señor alienta a su iglesia. Sé fiel, no temas, sigue adelante, no eches pie atrás, no te des por vencido. No somos de los que retrocedemos, sino que de los que avanzamos. Sigue adelante, porque esa fe que está siendo probada te va a permitir ser fiel. La fe auténtica que pasa la prueba nos lleva a la fidelidad al Señor. Y esa fidelidad nos va a llevar a recibir una corona. Y una corona muy especial. La corona de la vida. Pero noten, hermanos, lo siguiente. Porque no es que vayan a estar ahí en un instante y nosotros vayamos, la recojamos y la pongamos. Sino que el pasaje es claro. Yo te daré la corona de la vida. El Señor de la iglesia, el que se pasea en medio de los candeleros de oro, el que conoce los sufrimientos, el que nos dice, no temas, esfuérzate, sé fiel, nos va a recibir y nos va a entregar la corona de la vida. Aquella que ejemplifica justamente la vida eterna. Aquella que tanto deseamos anhelar en la eternidad, de verla, de verla hecha realidad concreta para nosotros. Porque por fe sabemos que la tenemos. La vamos a recibir del Señor. El que estuvo en la cruz con sus manos atravesadas. Ahí está tu corona. Ya no hay más sufrimientos. Acá en la eternidad todas tus lágrimas serán enjugadas. Ya no hay más padecimiento, ya no hay más tribulación. Llegaste a la vida eterna abundante. Porque a pesar del poco tiempo que estuviste en la tierra, pasaste persecuciones, te hicieron sufrir, te persiguieron, tuviste enfermedades, tuviste dolores, preocupaciones extremas, fuiste fiel, tuviste una vida santa, tuviste una vida piadosa, toma tu corona de la vida. Hermanos, yo no sé si esto no nos hace esforzarnos para una vida santa, ¿qué más lo puede hacer? Si esta promesa y este escenario del Señor en todo su esplendor, en toda su gloria, prometiéndonos que si no tememos y somos fieles nos dará la corona de la vida, no sé qué nos puede hacer fieles y no temer. Y este mensaje, hermanos, es para que lo atiendas. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, obedezca. El que tiene oídos para oír, actúe conforme a lo que está escuchando. Porque tú ahora eres responsable no solamente de poner atención lo que el Señor está diciendo a la iglesia hoy día, sino que de actuar en consecuencia, de vivir esta realidad.
No puede, hermanos, este mensaje quedar en nuestros oídos y no transformar nuestra vida. Tiene que ser transformada nuestra vida. Porque este mensaje que el Señor entregó para Esmirna es también para nosotros en esta mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina diciendo, el que venciere, el que tiene esa fe genuina, el que pasa las pruebas, el que es fiel, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién puede decir eso? El que venció la muerte. Lo leíamos ahí en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado. Perdón, no era ese el pasaje. Pero cuando habla, Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La iglesia en Esmirna estaba siendo perseguida. Peligro de muerte. Pero yo estuve muerto, dice el Señor. Y aquí estoy vivo. Sé fiel conmigo. Sígueme. Sigue mis pasos. Y si vences, no vas a sufrir daño de la muerte segunda. Quizás vas a tener que morir aquí en la tierra. Quizás vas a tener que dar tu vida física. Pero la segunda no la vas a sufrir, porque yo ya te entregué la corona de la vida. Hermanos, aunque nosotros partamos de este mundo, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Morir, Pablo estaba seguro que se iba a los brazos de su Señor. No había duda alguna. Pero entendía también que vivir es vivir la vida de Cristo. Aún en medio de las persecuciones, esta iglesia podía sufrir esa muerte física. Pero como decía al inicio, hermanos, qué confianza, qué hermoso ánimo para la iglesia. Aunque estés muerto, vas a vivir porque yo estoy vivo. Y la segunda muerte no los va a tocar. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La separación eterna y permanente de Dios. Preparada solamente al principio para Satanás, pero donde van a ir también todos aquellos que no han creído en el Señor Jesús. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, seamos fieles. Aunque hayan tribulaciones, aunque hayan persecuciones, aunque haya sufrimiento, que es una realidad que es real para nosotros. Quizás no como las iglesias en China, que son demolidas y cerradas y los hermanos puestos en las cárceles. La iglesia ahí en Medio Oriente y en África, donde los hermanos en Nigeria los matan por estar haciendo lo que nosotros hacemos hoy. Pero a pesar de eso, ellos se mantienen fieles. Hermano, a pesar de tu sufrimiento, de tus dolencias, de lo que a ti personalmente te toque vivir, sigue adelante, sigue esforzándote, sigue abrazando al Señor cada día más. Que tu vida cada día más manifieste la obra de Cristo en ti. Vive cada día más piadosamente.
¿O vamos a seguir afrontando las pruebas como la liebre del principio? No, si no me toca sufrir así, mejor me muero. Arrancando. O peor, como las ranas, el sufrimiento mayor y salen arrancando. Hermanos, frente al sufrimiento, frente a lo que hay, no es nuestra esperanza que hayan otros que estén sufriendo más que nosotros. Frente a los sufrimientos, lo que tenemos que hacer es vivir una vida de devoción al Señor Jesús. Y decirle: Señor, tú sufriste lo más terrible y peor que le puede haber pasado a un ser humano, que es ir de una manera inocente a la cruz, entregar tu sangre por mí. Hoy día yo estoy sufriendo, moldea tu carácter en mí. Purifica mi fe. Miremos, hermanos, a Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Él venció la muerte. Él es que por medio de su resurrección nos asegura nuestra resurrección. Él, en lo que tuvo que padecer, entiende perfectamente nuestros padecimientos. Y no olvidemos nunca que nuestro Señor Jesús, el Señor de la iglesia, no está desinformado de lo que te sucede. Sabe perfectamente y está usando eso para formar tu vida para la gloria de Dios. Hermanos, sigamos adelante, sigamos esforzándonos y sigamos glorificando al Señor con nuestra vida, aún en medio del dolor. Oremos. Padre bendito, vamos ante tu presencia, agradecidos, pero también con pesar en nuestro corazón, porque entendemos que muchas veces, frente a pequeños sufrimientos que no se comparan a lo que tú sufriste, queremos arrancar, queremos huir, queremos tirar todo por la borda. Y qué enseñanza más maravillosa nos dejan nuestros hermanos de Esmirna. Dios bendito, ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida de confianza en ti. Una vida de fidelidad. Aunque el mundo se derrumbe, aunque el mundo se nos venga encima, Dios bendito, podamos seguir el ejemplo de la iglesia en Esmirna. Ayúdanos para poder vivir esta realidad y poder glorificarte, aún en medio del dolor, en medio de las aflicciones. Podamos decir: confío en Cristo, quien venció a la muerte. Te agradecemos en esta mañana y te rogamos toda tu dirección a través de tu Hijo Jesús. Amén.